Ver a Peter Parker cursar la escuela secundaria mientras se convierte en Spider-Man ya no funciona. Hola YouTube, tu amistoso vecino hablándote de nuevo, espero que estés muy bien porque yo estoy de maravilla. 9 de cada 10 proyectos de las últimas 2 décadas han presentado lo mismo, a un Peter Parker en la escuela secundaria. Y eso ya no funciona, esa etapa en la vida de Parker ya no da para más, se ha explorado todo, es redundante, es cansado y está causando una fatiga entre el público. Volvamos en el tiempo 25 años atrás, donde yo considero que comienza esta obsesión. Las historias de Spider-Man en sus cómics giraban en torno a la vida adulta de Peter Parker, su matrimonio con Mary Jane y la manera en que sus enemigos clásicos se reinventaban, ocasionalmente para ver a nuevos rostros y villanos en la serie, pero en general de eso trataban sus historias. En la televisión, durante The Animated Series, el personaje lucía y actuaba como un adulto, cursando la universidad, y prácticamente todos los proyectos de aquella época presentaban una versión adulta del personaje. Con la iniciativa de reinventar al personaje y de adaptarlo a nuevas generaciones, en gran medida porque su serie de cómics era demasiado difícil de seguir debido a su larga continuidad, Marvel intentó con un reinicio en manos de John Byrne titulado Spider-Man Capítulo 1. La serie, publicada a finales del 98, retomaba los primeros días y origen de Peter Parker como Spider-Man bajo supuestamente una modernidad digna de finales de los 90s. Después de una decena de números, la serie fue cancelada por Marvel debido a la mala recepción del público, que demostró no tener el interés suficiente en revivir el origen de Spider-Man, o por lo menos no de la manera en que lo trató de hacer el escritor, que trataba de reemplazar a la continuidad oficial. Aprendiendo de sus errores, 2 años después, la editorial publicaría Ultimate Spider-Man, una serie inventada en una realidad alterna que reescribía por completo el origen de Spidey y a la mayoría de sus personajes. El éxito de esta serie fue inmediato y hasta el día de hoy había sido una pieza fundamental para la mayoría de adaptaciones que llegaron posterior a su año de publicación. Y no era para menos, ya que Ultimate Spider-Man es una de las mejores series y versiones del personaje en toda su historia, creando una tendencia y línea adolescente alrededor del personaje que se sigue manteniendo hasta la fecha. A partir de ese momento, la concepción y visión del personaje cambió por completo. El Spider-Man adolescente se apoderaría del mercado y prácticamente todos sus proyectos posteriores adaptarían este mismo pasaje. En 2002, Spider-Man de Sam Raimi presentaría a Peter Parker cursando y graduándose de la escuela secundaria. En 2003, The New Animated Series haría lo mismo con una versión adolescente que apuntaba a un público no tan infantil. En 2008, Spectacular Spider-Man volvió a retomar el concepto, adaptando historias clásicas dentro de la juventud de sus personajes. Para 2012, Sony presentaría una nueva saga de películas con un Peter Parker que lucía aún más joven que el anterior. Disney estrenaría una adaptación de Ultimate Spider-Man y posteriormente otra serie con Peter Parker asistiendo a una secundaria de genios. En 2016 el personaje sería introducido al MCU con una versión adolescente y en 2025 Disney estrenará una serie animada centrada en los primeros años de Peter Parker como Spider-Man. En este lapso de tiempo, Marvel ha publicado una decena de historias que rescatan la juventud del personaje a modo de miniseries que según la editorial funcionan para introducir a Spider-Man a nuevas generaciones. Durante los últimos 20 años hemos visto prácticamente la misma propuesta. Peter Parker cursa la escuela secundaria mientras debe lidiar con el hecho de ser un héroe a causa de obtener habilidades sobrehumanas por la mordedura de una araña radioactiva. Este origen ha sido presentado de diferentes maneras con diferentes actores, interpretaciones y elementos diversos, pero es exactamente lo mismo y funciona igual. En el transcurso de este viaje se enfrentará al Duende Verde o a sus derivados provenientes de Oscorp, tendrá intereses amorosos que harán más complicada su vida y cometerá un montón de errores porque al final de cuentas Peter Parker solo es un adolescente. Y por supuesto también obtendrá un traje negro que lo hará malvado. Puede que el simbionte luzca distinto, que el Duende Verde sea un monstruo o que MJ tenga un impacto y color diferente, pero prácticamente todo conduce al mismo lugar funcionando de la misma manera porque no puedes cambiar el comportamiento y la manera en que Spider-Man fue concebido. Tomemos como ejemplo a la versión del MCU. Desde 2016, cuando fue presentado Peter Parker en este universo, el estudio ha tratado de cambiar la mayor cantidad de cosas posibles para que esta versión se distinga del resto y así poder seguir presentando una versión adolescente sin tener que recurrir a los mismos pasajes de otras franquicias. El problema con esto es que en algún punto Spider-Man ya no se sentirá como su versión original, solo siendo un chico llamado Peter Parker que dice llamarse Spider-Man al ponerse un traje con mucha tecnología que fue creado por alguien más. Es tanta la obsesión de tener una versión adolescente que se están desviando de los cánones y las reglas que brindaron su éxito en un inicio.
Si se sigue adaptando este pasaje y esta etapa en la vida de Spider-Man, llegará el momento en que deban incluir nuevas historias y pasajes que lo alejen de la estructura central que hace que Peter Parker sea uno de los mejores personajes de ficción de la historia. Y eso es tan evidente que Marvel Studios no tuvo más remedio que dejar evolucionar a su propia versión, volviendo a las bases originales del personaje, apuntando a una edad adulta para posteriores entregas. Así que, ¿cuál es la solución a este problema? Obviamente lo que todos pensamos, presentar a un Spider-Man adulto. Hace un par de semanas publicó un video donde señalaba cómo es que Marvel había roto a Spider-Man al negar que Peter Parker pudiera evolucionar como cualquier otro personaje o persona normal, intentando que este se mantenga en una adolescencia eterna a pesar de que esto ya no le funcione. Entiendo la preocupación de la editorial al tratar de llegar a nuevas generaciones para seguir vendiendo cómics, porque al final esto es un negocio, pero soy un fiel creyente que tanto nuevas como viejas generaciones no responden a la edad de un personaje, porque si así fuera, Batman no sería tan popular entre los jóvenes. Y esto lo dice un sujeto que pasó gran parte de su niñez idolatrando a ese personaje. El público responde a las buenas historias, y el problema con Spider-Man en los últimos 20 o 30 años es que estas han sido muy pocas. Los mayores éxitos de Spider-Man en esta época no tienen que ver con su paso por la secundaria, sino más bien con su representación del multiverso, los problemas de Peter Parker siendo padre, la creación de nuevos trajes, nuevos villanos, secuelas de viejas historias, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ninguna sola historia después de Ultimate Spider-Man en los cómics con la suficiente aprobación de los fans que avale la obsesión de sus responsables por mantener a Peter Parker siendo un adolescente. Spider-Man 2 es tan bien recordada y recibida por el público y su base de fanáticos porque representa a un personaje maduro. Peter Parker es un adulto que debe lidiar con la responsabilidad y los problemas de la vida real. Es un personaje y una versión de Spider-Man con la que te puedes identificar porque la mayor parte de nuestra vida la pasamos siendo adultos. Peter B. Parker tuvo una gran recepción porque atraviesa por las mismas circunstancias. No Way Home cosechó un éxito financiero porque 2 de sus 3 versiones eran adultas y porque se dedicó a arreglar el problema de estancar a Peter Parker durante la secundaria durante sus primeras 2 películas. Marvel Spider-Man es el mejor juego del personaje en su historia porque desecha la idea y el concepto central de presentar a un protagonista cursando la secundaria para en su lugar tener un protagonista que es echado de su apartamento por no pagar la renta. Hay tantas historias tan buenas con Spider-Man siendo un adulto que es imposible pensar que se siga viendo el personaje como un chico de 16 años. Es hora de darle la vuelta a la página porque de no hacerlo estarán arruinando a un personaje maravilloso. Hoy en día los cómics del personaje son tan absurdos por este motivo que no recomendaría a nadie comenzar a leer la etapa de Zeb Wells. Las series de televisión están muertas por esta misma razón, porque no hay manera de seguir contando las mismas historias que ya hemos visto 1.000.000 de veces, y Freshman Year, o como sea que se llame la nueva propuesta de Disney, está destinada al fracaso si continúa bajo el mismo concepto. Como fanático, espero que esta tendencia juvenil que se apoderó del personaje durante los últimos 20 o 25 años cambie hacia una versión adulta, porque de no ser así, estamos viendo la muerte de una de las mejores franquicias de toda la historia. Y eso es todo por hoy, te agradezco por ver el video y llegar hasta este punto, pero sobre todo por soportar tantas quejas de un servidor sobre su personaje favorito. Me sería de gran ayuda si compartes este video para así poder seguir creando contenido relevante y de manera constante. Te deseo lo mejor y nos vemos hasta la próxima.